Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar donde les compartiremos nuestra perspectiva económica para el próximo año. Antes de iniciar, como siempre, les recuerdo que el webcast queda grabado en nuestra página de GBM por si lo quieren consultar posteriormente o compartir. También al final de nuestro webinar, que dura media hora, si el tiempo nos lo permite, espero poder tomar un par de preguntas del chat. Como ustedes saben, pues es claro que estamos ante un escenario de gran incertidumbre con importantes cambios políticos, no nada más en México, sino también en Estados Unidos, dentro de los cuales creemos que podemos encontrar algunas oportunidades. No obstante, esta incertidumbre le da en esta ocasión más peso a la balanza de riesgos de las variables que estimamos, lo cual pues iremos comentando en cada uno de los temas. En México, la nueva administración pues, ha mostrado una postura más amigable con el mercado y la inversión privada, aunque el efecto real dependerá del posible impacto en la confianza de las recientes reformas aprobadas. Mientras tanto, como ustedes saben, el segundo mandato de Trump introduce riesgos asociados con una política comercial más proteccionista, como obviamente pudimos ver en su reciente declaración. Sin embargo, mientras que creemos que dichas declaraciones son una estrategia de negociación para con sus socios comerciales, es un hecho que las tensiones entre Estados Unidos y China continuarán beneficiando el caso de nearshoring para México desde nuestro punto de vista. Ahora bien, vamos a profundizar en las variables principales que nosotros estimamos para el próximo año. Vamos a empezar, como siempre, con el crecimiento económico. Em, gracias, Isa. Nosotros para crecimiento económico esperamos que luego de haber crecido 1.5% en 2024, la economía mexicana crezca entre 0.5 y 1.5% el próximo año, con el estimado central en 1%. Se espera que el crecimiento pierda un poco más de impulso el próximo año, sobre todo por el fin de la recuperación post-pandemia y también un retorno a un ritmo de crecimiento más normalizado. Además, el crecimiento en 2025 pues, puede enfrentar más presiones debido a los recortes de gasto público y el sentimiento cauteloso de los inversionistas, sobre todo derivado de los cambios políticos en México y en Estados Unidos. Los riesgos a la baja para nuestro estimado de crecimiento incluyen, entre otros, pues una desaceleración más rápida de la economía de Estados Unidos, mayores desafíos en la relación comercial entre Estados Unidos y México, sobre todo de cara a la revisión del tratado que vamos a tener en 2026, pero que empieza desde mediados de 2025. También algunos riesgos pueden incluir dificultades para implementar reformas constitucionales y medidas fiscales pues, más agresivas de lo esperado. Ahora, si nos vamos variable por variable de de las cuales componen el PIB, en cuanto al consumo privado, esperamos que el crecimiento del consumo se desacelere, pero que siga siendo un factor clave para la economía mexicana. Por un lado, pues los salarios continúan subiendo y las tasas de desempleo están más cerca de sus mínimos históricos. Y, por ejemplo, aunque las remesas en dólares han comenzado a desacelerarse, la depreciación que hemos visto del peso mexicano recientemente ha compensado esta desaceleración en dólares, ya que ha incrementado su poder adquisitivo en términos reales en los últimos meses. Y nosotros creemos que pues esta tendencia puede continuar, sobre todo a inicios de 2025. Por último, también es importante que los programas sociales seguirán apoyando al consumo privado con una transición fluida del gobierno en este ámbito. Como ustedes saben, Sheinbaum va a mantener los programas sociales de la administración anterior y al mismo tiempo pues va a introducir nuevas iniciativas, como por ejemplo las becas y las pensiones para las mujeres entre 60 y 64 años. Dicho esto, el consumo privado sí va a enfrentar una comparación más difícil, ya que fue un motor importante de la actividad económica durante la fase de recuperación post-pandemia. Y además, la desaceleración ligera que estamos esperando en esta variable se va a deber también a factores cíclicos. Como esperamos que la inversión pública se desacelere como parte de los esfuerzos de consolidación fiscal y también la inversión privada puede seguir cauta, esto va a generar un efecto multiplicador menor para el consumo privado, ¿no? Y justo en estas últimas variables, sí, gracias, Isa. Los inversionistas privados probablemente adoptarán un enfoque de wait and see, enfocándose principalmente en los impactos de las recientes reformas constitucionales en México y también siguiendo muy de cerca la relación comercial entre México y Estados Unidos. Sin embargo, como pueden ver en las gráficas, los indicadores de inversión privada
aún muestran una tendencia positiva, la cual se inició en el periodo post-pandemia. Entonces habrá que estar muy atentos a posibles puntos de inflexión hacia adelante, pero por lo pronto muestra una tendencia positiva, aunque la expectativa es que dado que los inversionistas van a tener este wait and see, pueda estancarse el crecimiento. Con respecto a la inversión pública, esta probablemente se va a ver limitada por las medidas de consolidación fiscal destinadas a estabilizar el presupuesto. Más adelante vamos a platicar de las finanzas públicas, pero como saben, con la culminación de los grandes proyectos de infraestructura de la administración anterior, pues se espera que la inversión pública se desacelere durante 2025. Ahora bien, pasándonos al tema de inflación, esperamos que el índice de precios al consumidor continúe desacelerándose, pero de manera muy gradual, alcanzando alrededor de un nivel fin de año de 4.3%. Esperamos que la inflación no subyacente, que como ustedes saben es aquella que mide los bienes más volátiles, como la parte energética, los agrícolas, que tienen mucho que ver con condiciones climáticas o con precios internacionales, creemos que esta sí va a regresar a sus niveles cercanos a su promedio histórico para fin de año. Y la inflación de servicios también creemos que puede desacelerarse ligeramente conforme la economía mexicana se vaya enfriando. Sin embargo, es importante mencionar que esta desaceleración se verá prácticamente contrarrestada por una normalización en los precios de las mercancías que actualmente y durante un periodo prolongado ha registrado datos por debajo de su promedio histórico. Entonces, esta normalización puede llegar a compensar las bajas que estamos esperando de la no subyacente y la de servicios, llevando a un número de la inflación general, como les mencionaba, alrededor de 4.3 a final del próximo año. Creemos que los riesgos para la inflación están sesgados al alza, especialmente y sobre todo si empezamos a ver un entorno más proteccionista, sobre todo en los Estados Unidos, que pudiera generar mayores presiones inflacionarias. Ahora, con respecto a esto y pasándonos a la política monetaria, al igual que en Estados Unidos, este va a ser un tema clave en 2025. Esperamos que el Banco de México continúe flexibilizando la política monetaria a un ritmo constante, pero bastante cauteloso, reduciendo la tasa de referencia a un nivel de 8.75 a final de 2025, desde un estimado de 10% a final de este año. Como ustedes saben, tenemos una reunión más este año, que va a ser en diciembre, para la cual traemos un recorte de 25 puntos base y por eso el estimado de 2024 es de 10%. Ahora, si la Reserva Federal adopta un enfoque también más cauto bajo el mandato de Trump, la brecha de tasas de interés entre Banxico y la Reserva Federal se reduciría de 5.5 puntos porcentuales a finales de este año a 5 puntos porcentuales a finales del próximo, lo cual estaría ligeramente por encima de su promedio histórico. Ahora bien, a pesar de estos recortes que estamos esperando de tasas por parte de Banxico el próximo año, se espera que la tasa de interés real se mantenga en territorio restrictivo, permaneciendo por encima del rango de neutralidad que ha definido Banxico, que como ustedes saben se encuentra entre 1.8 y 3.6%, y creemos que va a seguir en terreno restrictivo principalmente porque van a prevalecer algunos desafíos para controlar la inflación. Entonces, este estimado que les comento para el próximo año de 8.75 implicaría que de las 8 juntas que tiene Banxico en 2025, durante 3 de ellas realice una pausa. Ahora, un tema importante a considerar en la política monetaria es que Irene Espinosa, quien es una de las miembros que ha tenido un tono más restrictivo en la mayoría de las juntas, termina su mandato en diciembre. Y esto significa que la presidenta Claudia Sheinbaum va a hacer su primer nombramiento en la junta desde este diciembre, ¿no? Aquí hay que recordar que el presidente, en este caso la presidenta, propone quién puede sustituir a Irene Espinosa y tiene que ser ratificada por 2/3 partes del Senado. Ahora bien, pasándonos al tipo de cambio, nosotros esperamos que el peso mexicano se mantenga en un rango entre 19.50 y 20.50 el próximo año. Si bien es cierto que la reducción de la brecha de tasas de interés entre Banxico y la Reserva Federal puede eliminar algo de soporte para el peso, el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China
creemos que puede fortalecer el argumento a favor del nearshoring en México y esto de cierta forma también podría apoyar al peso. Sin embargo, pues es claro que los riesgos de una mayor depreciación incluyen sobre todo la posibilidad de aranceles en Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, tal y como ustedes saben, mostró el salto el peso hace un par de días, cuando Trump pues justo anunció aranceles contra México y Canadá. Ahora bien, del lado, digamos, positivo o refiriéndonos a aquellas variables que podrían impedir que el peso mexicano sufra una depreciación mayor, incluyen pues la solidez de las cuentas externas de México, ¿no? Las cuales em, siguen bastante estables con la inversión extranjera directa, puede seguir cubriendo el déficit de cuenta corriente y entonces eso puede hacer que el peso sea más resistente a la volatilidad global, ¿no? Además, la tasa de interés real de México creemos que va a seguir siendo atractiva en comparación con otros países, lo que pues apoyaría la demanda por la moneda local. Incluso con los recortes en las tasas que estamos esperando por parte de Banxico, se espera que la tasa de interés real de México siga siendo atractiva a lo largo del próximo año, ya que muchos otros países también están relajando su política monetaria. Ahora bien, pasándonos a finanzas públicas, Hacienda presentó, como ustedes saben, el paquete económico 2025 hace un par de semanas, el cual nosotros creemos que se alineó con las expectativas del mercado sobre una consolidación fiscal. Se espera que los ingresos fiscales crezcan 3.3% anual, impulsados principalmente por el aumento del 3% en los ingresos tributarios. Y en cuanto al gasto, la nueva administración, como ya hemos comentado, planea reducir el gasto público, principalmente mediante recortes en el gasto programable. Se esperan reducciones significativas en el gasto de inversión y también en el gasto corriente, pero el gasto de pensiones sí se espera que se incremente alrededor de 4.8%. Como lo comentamos en un webinar anterior que tuvimos con Moody's, después de que Hacienda tuvo un déficit fiscal o espera un déficit fiscal récord para este año de menos 5.9%, para el próximo año planea reducirlo a 3.9% del PIB. Respecto a la deuda pública, la administración espera estabilidad en los próximos años. Se proyecta que el saldo histórico de la deuda pública se mantendrá en 51.4% del PIB en 2025 y se estabilizará en los años siguientes. Ahora bien, de acuerdo con nuestras estimaciones, los riesgos para la posición fiscal proyectada en 2025 parecen estar relativamente balanceados, ¿no? Como ustedes saben, una vez que se publicó el presupuesto, hubieron varios comentarios relacionados a que el supuesto de crecimiento era bastante optimista por parte de Hacienda. Em, pero desde nuestro punto de vista, ese optimismo en crecimiento económico se puede compensar con las previsiones conservadoras que tiene Hacienda para el precio del petróleo y el tipo de cambio para el próximo año. Como ustedes saben, la estimación de crecimiento de Hacienda, la que trae para 2025, es puntualmente de 2.3%, salió con un rango entre 2 y 3%, y si efectivamente eso se compara con un estimado que trae el mercado de 1%, ¿no? Para el próximo año, muy en línea con el 1% que nosotros traemos. Eso podría llevar a una sobreestimación de los ingresos. Sin embargo, al igual que en años anteriores, Hacienda publica o estima para el tipo de cambio un nivel de 18.5 pesos por dólar el próximo año y un precio de petróleo de 57.8 dólares por barril. Entonces esto pues puede ayudar a equilibrar cualquier déficit de ingresos por un crecimiento económico menor de lo esperado, ¿no? Otras previsiones macroeconómicas con las cuales que publicó Hacienda coinciden con las expectativas del mercado, como por ejemplo la previsión de una tasa de interés más baja, en 8%, lo que, de acuerdo con Hacienda, pues debería de aliviar los costos financieros, ¿no? Dicho esto, nosotros creemos que los riesgos para la consolidación fiscal persisten, especialmente para los años posteriores a 2025, cuando la base de comparación sea más desafiante y también cuando la amortización de Pemex alcance su punto máximo. Como podemos ver en el siguiente slide, donde mostramos las amortizaciones de Pemex en los próximos años, vemos cómo en 2026 es el año en el que mayores amortizaciones va a tener Pemex, ¿no? Ahora bien, en cuanto al presupuesto asignado para Pemex, Hacienda incluyó en el paquete económico 2025 una inyección de capital de 136 mil millones de pesos
para cubrir los costos financieros de Pemex. Esto va a ayudar con los vencimientos de deuda del próximo año y claramente pues demuestra que el apoyo del gobierno a Pemex va a continuar. Por otro lado, el presupuesto de Pemex para 2025 refleja una reducción anual de 7.5% y esto es probablemente se deba al nuevo plan de eficiencia que anunció el gobierno la semana pasada. Como parte de este plan, el gobierno busca ahorrar alrededor de 50.000 millones de pesos mediante la eliminación de las subsidiarias de Pemex y pues esto deja claro que el gobierno se está enfocando en aumentar la eficiencia administrativa de Pemex, lo cual nosotros consideramos como un primer paso en la dirección correcta. Además, también, si ustedes recuerdan, el gobierno introdujo recientemente una estructura fiscal simplificada para Pemex. Esta nueva estructura combina los tres pagos de impuestos que tenía Pemex separados, que eran el derecho de exploración, el derecho de extracción de hidrocarburos y el derecho de utilidad compartida, en un único impuesto petrolero para el bienestar, así fue como le llamaron, con una tasa del 30%. Entonces, el gobierno anunció recientemente una simplificación tanto impositiva como administrativa, ¿no? Ahora, claramente el tema de finanzas públicas y Pemex tiene influencia sobre la calificación crediticia tras la reciente revisión de Moody's, la cual cambió el outlook de estable a negativo de la calificación soberana. Creemos que pues, las agencias calificadoras van a continuar enfocándose en los esfuerzos de consolidación fiscal, en el apoyo gubernamental a las empresas estatales como Pemex y CFE, y también al marco institucional en general. Em, Como les mencionaba, cuando Moody's revisó la perspectiva crediticia soberana de México de estable a negativa, lo hizo incluso antes de la publicación del paquete económico 2025. Y creemos que esto fue pues, un reflejo de la preocupación que la calificadora tiene por una política económica más débil y la estabilidad institucional, ¿no? De hecho, de acuerdo con Moody's, los principales riesgos incluyen posibles pasivos de Pemex y la aprobación reciente de las reformas que podrían poner más presión sobre la estabilidad económica y fiscal del país. Sin embargo, es importante que Moody's señaló que a pesar de estos desafíos, la calificación se mantiene en Baa2, la calificación de México, porque está respaldada por la diversidad económica del país y los beneficios esperados por el nearshoring. Entonces, en este sentido, creemos que México sigue estando bien posicionado con respecto a otros países pares en el mismo nivel de calificación crediticia en el que se encuentra actualmente México. Por ejemplo, Moody's menciona que la deuda de los otros países en el mismo nivel de calificación que México están alrededor del 58% en promedio, mientras que la deuda que espera el gobierno de México para el próximo año es de 51.4%, ¿no? Ahora bien, pasándonos a los cambios constitucionales, como ustedes saben, el nuevo Congreso, que comenzó su mandato en septiembre, ya ha aprobado la mayoría de la agenda de reformas propuestas por López Obrador en febrero, y esto incluye, como saben, la reforma judicial, así como también cambios en los sectores energético y eléctrico. En las próximas semanas también es bastante probable que se apruebe la referente a los organismos autónomos. Sin entrar en mucho detalle en estas reformas aprobadas y en las que sigan en el pipeline, creemos que la reciente aprobación de estas reformas ha influido en deteriorar un poco la confianza de los inversionistas, como lo muestran algunos indicadores, ¿no? Entonces, claramente, leyes secundarias con respecto a estas reformas y la implementación durante la primera mitad del próximo año van a ser relevantes para aclarar ciertas dudas, ¿no? Ahora bien, pasándonos a la relación México-Estados Unidos, como mencionábamos al inicio, la próxima administración de Trump definitivamente representa un desafío importante para el gobierno de México, particularmente respecto a la posibilidad de nuevos aranceles, pero también con respecto a la revisión del tratado que, como mencionábamos, empieza prácticamente a partir del próximo año, ¿no? Sin embargo, dada la relevancia que tiene el país o el tratado, perdón, para los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, en nuestro escenario base consideramos que el tratado va a continuar y que la relación de Norteamérica también va a seguir impulsando la relocalización de las cadenas de suministro en la región. Sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, es probable que Trump asuma el cargo implementando
nuevos aranceles, posiblemente sin efecto inmediato o por un periodo de tiempo corto. Digo, claramente el anuncio que hizo esta semana sorprendió. Nosotros pensábamos que un anuncio similar iba a pasar cuando tomara posesión. Entonces nos parece que el hecho de que lo haya anunciado desde ahorita habla mucho de que esos anuncios son como una estrategia de negociación para presionar a sus socios en los temas que más le interesan, como por ejemplo migración, seguridad y las inversiones chinas, ¿no? Nosotros creemos que la probabilidad de su implementación es relativamente baja y va a depender de la flexibilidad de Estados Unidos al negociar con México y también de las capacidades de negociación de México, ¿no? Ahora, aquí vale la pena mencionar que el gobierno mexicano ha repetido ya en varias ocasiones que está planeando reducir la dependencia de las importaciones de China y ya se han iniciado conversaciones incluso con algunas empresas que podrían ayudar en este tema. Mientras que también, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, en la reciente llamada que tuvo con Trump, se abordó la estrategia migratoria de México en la frontera, ¿no? Ahora bien, en cuanto al proceso de revisión del TIMEC, el cual tiene como objetivo discutir la extensión del tratado por otros 6 años hasta 2042, 6 años más desde la fecha de la expiración actual en 2036. Si no se llega a un consenso, el acuerdo seguirá vigente hasta su fecha de expiración original, que es en 2036, con revisiones anuales y la opción de extenderlo en cualquier momento durante el periodo restante, perdón. Pero como les comentaba al inicio, nosotros creemos que si bien va a ser un proceso un tanto retador, el tratado debería de continuar ya que es favorable para todas las partes, ¿no? Y justo en este sentido, en cuanto al nearshoring, como mencionaba anteriormente, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían seguir favoreciendo la posición de México para beneficiarse del nearshoring, dada pues la excelente posición que tenemos en el país, ¿no? No nada más la cercanía hacia Estados Unidos, sino seguimos teniendo el tema de costos laborales, un bono demográfico bastante favorable, etcétera, ¿no? Viendo los datos, seguimos viendo tendencias positivas en aquellos relacionados con el nearshoring, especialmente en aquellos donde vemos que México sigue reemplazando las exportaciones chinas a Estados Unidos, sobre todo en algunos productos en específico, que son los que nosotros monitoreamos, como pueden ver en la gráfica. Y también hemos visto cómo la inversión privada en construcción no residencial sigue aumentando, ¿no? Lo cual es una señal también importante con respecto al nearshoring. Y por otro lado, como se muestra en el cuadro abajo a la derecha, el gobierno está teniendo una estrategia también de fomento hacia la relocalización de las cadenas de suministro. Entonces, bueno, como pueden ver, y como les mencionaba al inicio, cada una de las variables que estamos estimando para el próximo año tienen una balanza de riesgos importante, tanto para el alza como para la baja. Estamos en un proceso de incertidumbre importante, dentro del cual creemos que pueden haber oportunidades relevantes, ¿no? Por lo pronto, estos son los estimados que nosotros tenemos para el próximo año. Em, con esto me gustaría concluir con la presentación. Déjenme, tenemos un par de minutitos, entonces nada más déjenme ver. Estoy leyendo aquí algunas preguntas. De Tomás, al ganar Trump por el alza de los aranceles, ¿no existe peligro de que desaparezca el nearshoring? Sí, claramente. A ver, si Trump incrementara o si Estados Unidos empezara con una guerra comercial y la sostuviera por un periodo prolongado, el, posiblemente el impacto en las exportaciones pudiera compensarse con una, por ejemplo, depreciación del tipo de cambio, ¿no? Pero claramente pondría en tela de juicio la certidumbre del tratado, ¿no? Porque el tratado, el USMCA o el TIMEC en español, pues lo que te marca es que hay una relación comercial de confianza entre los socios Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Entonces, en el momento en el que se inicia una guerra comercial, pues efectivamente el tratado pudiera perder confianza, ¿no? Ahora, como les menciono, este no es nuestro escenario base. Lo que nosotros creemos es que Trump está teniendo una estrategia de negociación relevante. Tal es el caso que anunció estos aranceles desde antes de entrar a su mandato y obtuvo justo pues hablar tanto con Claudia Sheinbaum como con Justin Trudeau
y les planteó desde este momento cuáles van a ser sus prioridades, ¿no? Entonces creo que se pueden llegar a ciertos acuerdos políticos sobre los cuales, si bien puede seguir habiendo ruido en este sentido, creemos que la probabilidad de que se implementen aranceles y sobre todo por un tiempo prolongado es baja, ¿no? Em, Ahora bien, me preguntan si pueden obtener la presentación. Sí, yo creo que sí, a lo mejor con los mails que pusieron en su registro podemos enviárselas. Pero bueno, pues esto es lo que quería platicarles el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por su tiempo. Les recuerdo que esta conversación está grabada para que la puedan volver a escuchar. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde.